Estamos en el curso de Higiene y Seguridad Industrial, correspondiente en el día de hoy a la tutoría de los días del 20 al 26 y el 27 al 3 de octubre. Antes de iniciar esta tutoría, quisiera hacer una síntesis utilizando el mapa mental a nivel de que desde un comienzo nosotros empezamos por mirar la relación entre lo que es el trabajo y la salud, ¿sí? Y llegamos a la conclusión de que realmente existe una relación entre el trabajo y la salud. Ya de pronto tenemos experiencias a nivel personal o de una manera indirecta. Por ejemplo, hace poco la tragedia que pasó en las minas de Amagá, donde las personas estaban al frente de su trabajo y como tal fueron impactados por una explosión, llegando realmente a impactar en todo lo que es su parte física, con todas las implicaciones que tiene desde la parte social y desde la parte mental. Después, en la medida que íbamos avanzando, nos interesaba conocer, bueno, ese tema de la salud en el mundo del trabajo es un tema solamente del día de hoy o desde cuándo podemos nosotros hablar de esa relación del trabajo y la salud. E igualmente fueron invitados todos a que volviéramos por ahí en aquellos tiempos en que nosotros vimos la parte de la historia, la parte de la prehistoria, y llegamos a identificar cómo desde el origen del hombre podemos nosotros tener registros, podemos tener indicios de que el hombre siempre ha estado sujeto a esa relación y ahí solamente ha buscado de una manera u otra cómo protegerse de todas esas amenazas que pueden tener que se puede tener en el trabajo y que tienen una incidencia en la salud. Entonces recordemos el hombre primitivo que vivía a la orilla de las corrientes de agua, vivía a la intemperie, o sea, tenía unos riesgos desde la parte natural, desde la parte ambiental. Vemos cómo él fue desarrollando una serie de instrumentos que, aparte de que esos instrumentos le servían para la casa como un medio de subsistencia, también le servían en un momento dado como un medio para la defensa, en ese caso y al comienzo de lo que eran amenazas de tipo natural, en este caso a nivel de animales, a nivel de fieras, y ya posteriormente en esa evolución ya empezó ya el hombre no verse con amenazas a nivel de los animales, sino hasta del mismo hombre. Entonces tenemos esta evolución histórica de que el tema de la seguridad en el trabajo no es un tema del siglo XXI ni del siglo XX, sino que desde los inicios del hombre podemos hablar de esa relación. Y ya luego, en la medida en que íbamos caminando por esto la evolución, llegamos al marco legal, a la parte de la legislación. E igualmente, en la medida en que íbamos haciendo ese recorrido por la historia, identificamos de que las normas legales de obligatorio cumplimiento, unas a nivel de los empresarios, otras a nivel de los trabajadores, no es un tema de hoy, sino que desde antes de Jesucristo, antes de Cristo, como se dice, se tenían algunas normas. Hablemos del Código de Hammurabi, por ejemplo, que es una base jurídica que sirvió para que a futuro se tuvieran en cuenta algunas de las reglas que se manejan ahí y que fueran incluidas en normas legales ya en cada uno de los países. Recordemos que el Código de Hammurabi lo conocemos por otras palabras como la ley del talión, la ley del más fuerte, ojo por ojo, diente por diente, porque llegaba el caso de una persona cometer algún delito y era hasta condenado a muerte. En este caso hay normas desde el Código de Hammurabi donde se decía que en caso de una vivienda se caía y cabían muertos o heridos, el responsable aún pagaba hasta con una amputación de una mano y aún hasta con su vida. Entonces recordemos, miremos cómo la legislación es algo que ha tenido también su evolución hasta nuestros días, pero siempre ha tenido un carácter no solamente de tipo de molestia o de amonestación, sino también de sanción. En ese tiempo era una sanción desde la parte humana, desde la parte física. Hoy en día son sanciones desde la parte civil, desde la parte administrativa y desde la parte penal.
Dentro de esta legislación llegó el momento entonces de ubicarnos en la parte ya de nuestro país y llegar al código, a mirar lo que era el Código Sustantivo del Trabajo, donde en ese código ya, en caso de Colombia, en los años de 1950, caso de Colombia, se aprueba ese Código Sustantivo del Trabajo y existen unos artículos del código que nos interesan y nos competen, como lo veíamos por allá en esos comienzos, como tiene que ver con el trabajo a nivel de los menores, como tiene que ver con esa solidaridad que se puede establecer cuando una empresa establece un contrato para prestación de un servicio, para la realización de una obra, en la medida en que ese contrato se vaya desarrollando y le pase algo a un trabajador del contratista, puede generarse una solidaridad, o sea, una responsabilidad entre el empresario y entre el contratista, o con los trabajadores del contratista. Hoy en día la tendencia en Colombia, y no solamente en Colombia, sino a nivel del mundo, es la famosa terciarización, o la tercerización. ¿Eso es qué? Es sacar procesos de las empresas para que otros lo realicen. ¿Cuáles procesos? Procesos que no tienen que ver con el objeto social de la empresa. Entonces empiezan a sacar la parte del aseo, empiezan a sacar la parte de la cafetería, posiblemente van a sacar la parte de los sistemas de información, van a sacar la parte contable y única y exclusivamente en la empresa van a quedar, son procesos asociados básicamente a lo que es la parte de la producción, desde lo que es desde mercadeo de ventas hasta la parte de entrega. Si es que hablamos de una empresa manufacturera, si es una empresa de servicios, el objeto social es la prestación del servicio, entonces únicamente desde la captación de servicios, prestación del servicio y evaluación del servicio. Entonces no se puede olvidar que cuando una empresa contrata a un tercero, entonces ya nos vamos a limpiar las manos y no tengo ninguna responsabilidad. Tenemos que tener claro, señores, señoras, futuros ingenieros, que en el día de mañana, cuando ustedes definan o decidan o les digan hay que hacer un contrato, ustedes busquen hacerlo lo más responsablemente que se pueda, para evitar, como decíamos, unos conflictos legales que van a tener unas implicaciones desde la parte civil, desde la parte administrativa y desde la parte penal. Ya en Colombia se tienen experiencias de profesionales que por tomar una decisión y al tomar esa decisión tuvieron errores u omisiones, están en este momento teniendo una casa por cárcel o muy posiblemente en uno de los sitios de prisión a nivel del país, pagando una pena porque no le dieron un equipo de protección al trabajador, porque era un trabajador de un contratista y lo colocaron a hacer una actividad distinta al objeto de contrato. Entonces en eso la invitación es que tenemos que ser muy responsables cuando vamos a terciarizar o cuando nos toca ser interventores de un contrato en una empresa en el día de mañana como futuros profesionales. Adicionalmente lo del Código Sustantivo del Trabajo, tenemos otras normas, pero también es importante mencionar desde el Código unas responsabilidades que tiene el empleador. El empleador tiene responsabilidades de ofrecer y garantizar locales de trabajo o sitios de trabajo en unas condiciones seguras y dignas. Tiene una responsabilidad de darle capacitación, darle inducción al trabajador, facilitarle la seguridad al interior de las instalaciones. Esto es muy importante porque nosotros vemos unos guardas de seguridad en las empresas, en las porterías, en la misma universidad y pensamos que únicamente ellos están ahí para cuidar los activos a nivel de las instituciones, pero resulta que no, ellos también tienen una función y es cuidar de la gente que está al interior de las empresas, al interior de las instituciones, al interior de las entidades, porque si llega a pasar algo internamente, vienen ya sea las personas que resultaron afectadas o las familias de los que resultaron afectados a presentar sus demandas ante la institución porque no se ofrecieron las mínimas garantías de seguridad al interior. También es importante desde el Código Sustantivo, en el Código Sustantivo del Trabajo vamos a encontrar los conceptos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, todo lo que es la calificación de enfermedad profesional, hasta lo último que son los artículos más importantes y es la obligatoriedad que tiene el empleador de elaborar, publicar y enseñar a los trabajadores el reglamento de higiene y seguridad industrial y el reglamento interno de trabajo, que están por los artículos 348 y 349 del Código Sustantivo del Trabajo. Y esto es muy importante, que lo recuerden, y es
que tanto el reglamento de higiene y seguridad como el reglamento interno de trabajo deben de ser entregados al trabajador una vez que ingrese a la empresa. En ese proceso de inducción, que es responsabilidad del empleador, se le debe hacer entrega del reglamento de higiene y seguridad y el reglamento interno de trabajo con su debida explicación, y dejar el registro de que se le entregó el dicho reglamento y que se le explicó, para que en el día de mañana, cuando se presente alguna dificultad, el empleador tenga una muestra de que el trabajador sí tenía conocimiento, que se le iba a entender. Porque si el día de mañana el trabajador omite una norma de seguridad o es reacio a utilizar un equipo de protección personal, el empleador está en toda su potestad de entrar a un proceso disciplinario del trabajador. Entonces, para que el trabajador diga, ¿cómo así? Que yo no sabía. Vea, señor, que a usted sí se lo explicó. Vea, señor, que usted recibió el reglamento y como tal, cuando lo recibió, usted se hizo responsable de el cumplimiento de todo lo que es la normatividad que existe al interior de las empresas. Luego del Código Sustantivo del Trabajo, recordemos, hablamos también de una norma muy importante, que es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional del año de 1991. Recordemos que es una constitución que de un gran impacto a nivel del país, porque es una constitución que es muy social. Establece en su artículo primero de que Colombia es un estado social de derechos. Entonces casi que podemos decir que en Colombia hay más derechos que deberes, y vemos directamente o indirectamente, conocemos de que una persona presenta derechos de petición, presenta tutelas reclamando los derechos fundamentales porque en algún momento ve que han sido vulnerados sus derechos. Y desde la Constitución también hay necesidad e importancia que nosotros nos adentremos a conocer la Constitución, esa carta magna a nivel del país, porque uno les pregunta, ¿quién ha leído la Constitución? Y hay veces que ninguno, ¿sí? O ninguna. Hay veces por ahí uno de las generaciones más recientes, porque ya en la educación media existen unas asignaturas asociadas a la parte de civismo, a la parte de la Constitución, y mínimamente se han acercado a ella. Pero la invitación es que se acerquen a ella, porque en el día de mañana también, cuando nosotros estemos en el trabajo y ante una decisión que tomemos, un trabajador puede decir, siento vulnerados mis derechos por la forma como me dio una orden, porque me mandó a hacer un trabajo y veo que con lo que usted me mandó a hacer está atentando contra mi vida. Entonces vienen los famosos derechos de petición, que también se pueden presentar no solamente ante una entidad pública u oficial, sino también ante una empresa de tipo privado. Y en esa Constitución se veía lo que era, primero, Colombia es un Estado social de derechos; lo segundo, lo que es la protección al menor trabajador, la protección a la mujer. La mujer desde 1936 tiene protección, sobre todo cuando está en estado de embarazo, y viene la Constitución y le da una mayor protección, porque entonces ya dice que hay igualdad de derechos entre hombre y entre mujeres. No se puede establecer esa diferencia entre ambos a nivel de trabajo, de tal manera que de pronto en algún momento se vaya a identificar que existe alguna discriminación en el trabajo. Entonces la mujer, de acuerdo con la institución, tiene iguales derechos que el hombre, y hay que asegurarle unos sitios de trabajo, un ambiente de trabajo de acorde con sus características, de acuerdo con su anatomía, de acuerdo con toda la parte pues de personal, y en este caso a nivel de la mujer. La protección del joven, la protección del adolescente, que también veíamos con una reforma que se dio en el año 2002 del Código Sustantivo. La ley 789 modifica los que son los contratos de aprendizaje. Entonces ya no es solamente el SENA que presta los contratos de aprendizaje, sino que puede ser cualquier institución educativa, aún del grado de educación media o del grado técnico, tecnológico a nivel universitario. Y establece esa ley de que si educación media, que tiene programas de educación diversificada, donde el estudiante llega en noveno y ya en noveno toma la decisión, voy a hacer una diversificación sobre la parte de ciencias, o una diversificación sobre sistemas, o una parte sobre salud, una parte sobre comercio, entra décimo y 11 a ver esa modalidad. Entonces, como ellos por norma
pueden ser aprendices, podemos tener las empresas muchachos y muchachas de 16 años, 17 años, y como tal debemos de tener presente que desde el Código, desde la Constitución, ellos tienen una protección, tienen unos derechos, y como tal en las empresas se deben de observar para evitar conflictos y dificultades en esas relaciones entre ellos y la misma empresa. También vemos que la Constitución da una protección a los discapacitados en el trabajo por esa incidencia que tiene el trabajo en la salud, por un accidente de trabajo, una enfermedad profesional. Se pueden tener trabajadores que resulten discapacitados. O sea, un trabajador, por ejemplo, que en un accidente de trabajo perdió 4 dedos, perdió una mano, perdió un brazo, perdió un ojo. Desde la Constitución se le da la protección a esos trabajadores que tienen dificultades de salud. Y en el año 1997 salió una norma que es la Ley 361, que protege al trabajador con discapacidad. Y si bien en el Código Sustantivo del Trabajo, uno de sus artículos versa que un trabajador cuando llegue a 180 días de incapacidad, puede el empleador dar por terminado su contrato de trabajo previo permiso del Ministerio de la Protección Social, donde el Ministerio va, visita y dice sí señores, y autoriza el despido, y la empresa entra a reconocerle una indemnización de acuerdo al mismo código. Pero esta Ley 361 entra en cierta manera como a ser complementaria. Entonces la ley dice, no señores, así usted, y el código lo diga, usted señor empleador está en la obligación de buscar dónde ubicar al trabajador, de tal manera que su restricción de salud no se vea afectada por el trabajo. Entonces en este momento casi que tener un trabajador con un problema de salud en las empresas es una dificultad grande para usted poder salir de él, porque tiene que seguir todo un proceso y demostrar que en caso de dar por terminado el contrato de trabajo, no es por causa de su problema de salud, sino que es por otra causa diferente a su discapacidad, a la parte de minusvalía. Y finalmente, dentro de la Constitución Nacional, tenemos un artículo que es el artículo 48, que en su momento nos decía que el Estado entrará a reglamentar lo que tiene que ver con la seguridad social integral. Con la seguridad social integral. Y esta seguridad social integral, vamos a tener nosotros acá entonces lo que es la parte de salud, lo que son las pensiones y lo que es riesgos profesionales. Riesgos profesionales. Cada uno de ellos nos va a nosotros a proteger de unas contingencias. Entonces, hay una contingencia que es la parte de salud, que nos atiende la enfermedad común, el accidente común y la maternidad, para el caso de la esposa o compañera. Y esto tanto para el cotizante como para sus beneficiarios. En salud están las empresas promotoras de salud, que son las que administran, las IPS e instituciones prestadoras de servicio, que son las que prestan el servicio de la atención, sea por una urgencia, sea por una consulta externa. En salud, en este momento, se paga el 12.5% del salario básico de cotización. Y de ese 12.5, el 8.5 lo paga el empleador y el 4% lo paga el trabajador. Como el trabajador tiene participación en la cotización, el trabajador tiene el derecho de elegir la EPS, o sea, aquella entidad de salud que le va a administrar y le va a dar la protección tanto a él como a sus beneficiarios cuando tengan un evento asociado a salud, una enfermedad, un accidente común o en el caso, como decíamos, del esposo o compañera, el estado a nivel de la maternidad, del embarazo. En pensiones ya el sistema va a ¿qué? A proteger por invalidez, por vejez y por muerte. Invalidez y muerte por una enfermedad, por un accidente común. Y vejez cuando se cumplen unos requisitos de
tiempo de servicios y de edad. En esa parte hay que hacer una aclaración y muy posiblemente lo habrán escuchado, es el periodo de transición. ¿Qué es eso? La norma lo decía y aún dice, porque el periodo de transición todavía está vigente, que al 23 de abril del 1994 el trabajador que tuviera 40 años o más, en caso de ser hombre, de edad, o 15 años o más años de servicio, se le conservaba la pensión a los 60 años, siendo hombre. Y si era mujer, si tuviera 35 años o más a esa fecha, o 15 años o más de servicio, se puede pensionar a los 55 años, con 1000 semanas. Los que no, ya entonces les toca, hombres pensionarse a los 62 años y las mujeres a los 57 años. Ya a lo largo del 2014 ya vamos a empezar a mirar ya los primeros que les va a tocar esa variación en lo que tiene que ver lo de las pensiones. En pensiones existen dos alternativas. Existe la alternativa que maneja el Seguro Social, que es prima media con prestación definida, y la que manejan los fondos privados de pensiones, que es el de ahorro individual con solidaridad. En pensiones se cotiza, están los administradores de fondos de pensiones, ya hablamos, una por el Seguro Social, otra por fondos privados, y se cotiza el 16% en este momento, donde el 12% lo cotiza el empleador y el 4% el trabajador. Igual como en salud, como el trabajador participa en la cotización, el trabajador tiene el derecho de elegir la modalidad de pensión, o el Seguro Social o el fondo privado, con una condición de que usted se puede mover entre uno u otro. Solo debe asegurar 5 años en uno para poderse pasar a la otra, y luego puede estar en la otra y volverse a pasar a los 5 años de la otra, pero ya depende de la decisión que tome el trabajador. Y riesgos personales ya nos va a nosotros a proteger de los eventos que pasen en el trabajo, como es el accidente de trabajo y es la enfermedad profesional. Ya en riesgos profesionales vamos a tener la cotización 100% la paga el empleador, y la cotización se fundamenta en una norma, en el decreto 1607 del 2002, donde de acuerdo con la actividad económica el empleador se ubica en la actividad y ahí le va a indicar cuál es la clase de riesgo que le corresponde. En riesgos profesionales se conocen 5 clases de riesgo: clase de riesgo mínimo, la baja, media, alta y máximo. Que el riesgo máximo son aquellas actividades de muy alto riesgo, y está la construcción, está cuando se trabajan con sustancias cancerígenas, está el trabajo a nivel de la minería, está el trabajo donde, caso de los bomberos, por ejemplo, oficiales, que es por altas temperaturas, ese paga riesgo máximo. Y existen unas tarifas de cotización de acuerdo con esa clase de riesgo. En riesgos también es importante de que, si bien a nivel genérico existe una clasificación, se pueden tener centros de trabajo en las empresas, porque no es lo mismo los riesgos que tiene el personal administrativo a los riesgos que tiene el personal operativo. Entonces, en una empresa se pueden tener, hablemos, 2 centros de trabajo, uno que coge el personal administrativo y otro centro que tome el personal operativo, donde el administrativo pagaría riesgo mínimo, y el operativo pagaría ya un riesgo mayor, una cotización mayor. ¿Por qué? Porque los riesgos van a ser mayores a los de la parte administrativa. Hablemos, por ejemplo, de una industria metalmecánica. Por norma, la industria metalmecánica en un gran porcentaje son riesgo alto, o sea, están en clase de riesgo alto. Pero uno puede ser en una industria metalmecánica, tener 2 centros de trabajo, el mínimo que sería la parte administrativa, y pagaría 0.522% del salario básico de cotización, y tendría el centro de trabajo donde está el personal operativo pagando el 4.35% de cotización por riesgos, con otro centro de trabajo. Entonces habrían 2 centros de trabajo. Esa es una oportunidad que tienen los empleadores de clasificar su gente, buscando que se pague realmente lo que se debe pagar. En las empresas, o los empresarios, pueden incurrir en 2 tipos de delitos, hablando de riesgos profesionales. Uno es la evasión, y es no pagar, y el otro es la elusión, que es pagar y pagar mal. En este caso, por ejemplo, es en la industria metalmecánica tener a todo el personal en la clase de riesgo mínimo,
por ejemplo. Entonces eso quiere decir de que vamos a tener unos trabajadores con unos riesgos mayores pagando una cotización mínima. Entonces ahí, cuando pase un evento, viene la investigación y la empresa se podrá ver sometida a unas sanciones que, de acuerdo a otra norma, el decreto 1295, pueden llegar hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y se le impondría ¿quién? El Ministerio de la Protección Social, a través de la Dirección de Riesgos Profesionales. ¿Por qué? Por no pagar lo que debe pagar, en este caso a nivel de riesgos profesionales. Una vez ya ubicados en este tema, entonces ya nos vamos, bueno, y entonces, ¿cuáles van a ser los eventos? O sea, los eventos que vamos a tener nosotros ahí. Entonces vamos a mirar que hay un sistema, mejor un sistema general de riesgos profesionales, Sistema General de Riesgos Profesionales, y este sistema entonces nos va a manejar lo que son los accidentes de trabajo y las enfermedades de tipo profesional. Y accidente de trabajo, todo suceso repentino que le sobrevenga al trabajador, sea porque estaba ejecutando una actividad directa de su trabajo o porque con ocasión del trabajo le correspondía hacer algo y tuvo el accidente. Hablemos, por ejemplo, una señora del aseo está haciendo su actividad y la señora resulta que estaba barriendo y al recoger una basura existía algo cortante y sufrió una herida, ¿sí? Entonces eso es un suceso repentino que le sobrevino por causa de su trabajo. Pero resulta que la misma señora o otra señora ya había terminado su turno, esto y lo otro, y ya al cerrar la puerta del vestier se machucó. Es un accidente de trabajo, suceso repentino, pero ya no es por causa, sino con ocasión de la parte del trabajo. Entonces hay accidentes que son por causas directas a sus funciones o por causas indirectas a nivel de sus responsabilidades y funciones. Y ya la enfermedad profesional es un estado patológico que sobreviene por haber estado el trabajador expuesto a unos tipos de trabajo o también a un ambiente de trabajo donde se presenta una serie de riesgos que lo pueden impactar. En este caso puede ser ruido, en este caso puede ser contaminantes químicos, en este caso puede ser todo lo que es la parte osteomuscular, hoy en día síndrome de túnel del carpo, o problemas de cervicalgia, problemas a nivel de lumbalgia, problemas a nivel del codo, a nivel del hombro, etcétera, etcétera, de la parte de enfermedades profesionales. Pero entonces ya nos preguntamos, bueno, ¿y qué es lo que generan estos accidentes y estas enfermedades profesionales? ¿Sí? Entonces es cuando nosotros hablamos de factores de riesgo. Y ya muy posiblemente ustedes en la revisión que han hecho, encuentran de que hay unos factores de riesgo físicos, ¿sí? Que hay unos factores de riesgo de tipo químico, otros a nivel físico-químicos, mecánicos, eléctricos, locativos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. O sea, son nueve categorías de factores de riesgos que nos vamos a encontrar nosotros en el trabajo y que como tal son los que nos van a dar origen al accidente de trabajo o a la enfermedad profesional. Por eso hay algunas que clasifican estos factores de riesgos, unos como factores a nivel de seguridad y otros como factores a nivel de higiene. De seguridad porque son causantes de accidentes de trabajo y de higiene porque pueden ser causantes de una enfermedad de tipo profesional. ¿Sí? En los físicos, se llaman físicos no porque estén asociados como a infraestructura,
a la parte física de una instalación, no. Se llaman físicos porque para poderlos comprender debemos de apelar a la física, porque van a comportarse con unas variables, que esas variables van a estar asociadas a ese concepto. Entonces ahí tenemos lo que es el ruido, la vibración, tenemos el caso de las temperaturas, las radiaciones, la misma iluminación, las presiones a nivel anormal. O sea, porque existen trabajos que se realizan a bajas presiones, como es el caso de la aviación, o a altas presiones, como es el caso a nivel de hidroeléctricas, a nivel de minería, a nivel del buceo. El químico ya van, entonces, son componentes que se trabajan en las empresas que están asociados a la parte de líquidos, a sólidos o a la parte de gaseosos. Gaseosos desde gases, vapores, humo, neblinas. Y esos químicos ya van a generar entonces unos impactos a nivel de todo lo que es la parte respiratoria, a nivel de la parte de piel, y también pueden tener problemas a nivel sistémico. En este caso, daños a algunos sistemas de nuestro organismo, de sistema respiratorio o sistema hepático, sistema renal, sistema a nivel de la parte hematopoyética, que pueden tener impactos a nivel de los químicos. El físico-químico ya es una combinación entre los físicos y los químicos. Entonces un fuego, una explosión, se genera porque está en presencia, hay oxígeno, hay algo que genera calor, fuente de calor, y algo que es lo que prende, lo que enciende. Entonces siempre en un fuego vamos a tener esos componentes, y se une el oxígeno con la fuente de calor más el combustible, que es lo que prende, que puede ser sólido, líquido, gaseoso, y eso en la parte del proceso de la combustión va a generar unos radicales que cuando empiezan a buscar estabilidad es cuando ese fuego, que pueden hacer en una caneca, en un sitio de trabajo, va y se convierte ya no en un conato, en un inicio de un fuego, sino que se convierte en un incendio, y hay veces hasta en una conflagración, que es ya un gran incendio, cuando ya no hay control, sino que hay que esperar a que las llamas consuman lo que existe en un local, en una empresa. Los mecánicos ya tienen que ver con las máquinas, equipos, herramientas, la parte de materiales y la parte de vehículos. En general, el riesgo que más se presenta en las organizaciones es el riesgo mecánico, y es el que más, hablemos, gravedad o severidad se genera por amputaciones y aún por parte de accidentes mortales, ¿sí? Porque hay equipos, hay máquinas que dependiendo de la destreza, dependiendo de cómo el trabajador esté capacitado, instruido, dependiendo de los controles que tenga en la máquina, pueden generarle un accidente que puede ser hasta mortal al trabajador. Los eléctricos ya tienen que ver con tensiones de baja, tensiones altas, tienen que ver con la parte de electricidad estática también. Es un riesgo presente en todas partes, desde un toma que ustedes pueden ver de 110 hasta un toma de 440, o ya si es energía de alta, hablemos ya desde el caso en las empresas, cuando la energía entra a 44.000 voltios y se entra ya por transformadores a llevarla a 13.200, 440, 220, 210, en todos esos procesos se van a generar riesgos de tipo eléctrico, con impacto a nivel de la salud del trabajador. Los locativos, llegamos a los locativos que tienen que ver con la parte de infraestructura, pisos, paredes, techos, la falta de señalización, superficies de trabajo que están defectuosas, orden y el aseo, los almacenamientos, escalas, escaleras, rampas. O sea, en general es un riesgo que está muy asociado a la parte locativa. Y la invitación, estudiantes, es que cuando nosotros estemos en el día de mañana frente a los procesos y nos corresponda trabajar en proyectos, nosotros en los proyectos incluyamos la seguridad industrial, que desde el proyecto nosotros podamos impactar positivamente cada uno de estos factores de riesgo. Por ejemplo, si vamos en el proyecto, vamos a traer maquinarias, primero investiguemos tipo de maquinaria, miremos catálogos, miremos fichas técnicas, qué ruido nos va a generar vibración, para que desde la construcción
locativa, nosotros podamos hacer los controles. Viene ruido, entonces podamos saber, hombre, entonces cómo vamos a hacer todo el proceso de la absorción o materiales a nivel de paredes. Vibración, cómo o en qué material vamos nosotros a anclar la máquina para que esa vibración no la reciba el piso, no la reciba el trabajador, no la reciban las paredes, y un momento a otro se rajó la pared, ¡pum!, y se desplomó, y vino el accidente, vino el daño a nivel de la infraestructura. Entonces es muy importante que desde la parte de los proyectos nosotros impactemos la seguridad en lo que tiene que ver con la parte de riesgos locativos. Los riesgos biológicos ya están asociados a las bacterias, a virus, a hongos, microorganismos y a unos seres vivos. Seres vivos, hablemos a nivel de animales, ¿sí? En este caso, como desde el mismo gato, sabemos de que los gatos producen una enfermedad llamada la toxoplasmosis, ¿cierto? Los perros con hongos. Entonces desde ellos también vamos a tener unos peligros que en última instancia nosotros vamos a ser unos portadores de las enfermedades que ellos puedan tener. Sabemos también a nivel, hace en algún tiempo que hablaban de las vacas locas, ¿cierto? Hablemos también del famoso anthrax, que fue de una emergencia a nivel del mundo. Todo eso asociado a la parte biológica. Y adicionalmente en las organizaciones, la parte biológica, cuando en las empresas existen restaurantes, o sea, centros de alimentación para su personal, es un gran centro de riesgo biológico. Entonces hay que tener unas consideraciones tanto desde la recepción de la materia prima, el proceso, como el producto que sale para el usuario. Los exámenes que tienen que tener las personas que manipulan los alimentos. Porque una persona manipula alimentos y resulta que tiene problemas en uñas por hongos o tiene problemas a nivel de higiene oral, en esos procesos de preparación de alimentos se pueden generar contaminaciones que en última instancia van a impactar al usuario final. Y una intoxicación alimenticia en una empresa es un accidente de trabajo de una manera masiva. Hace algunos años una empresa de confecciones de exportación sufrió una intoxicación alimenticia, alrededor de 300 operarias, ¿sí? El proceso se paró, unas operarias tuvieron que ir a hospitalización, 3, 4, aún hasta 5 días. ¿Cuánto vale parar un proceso 5 días? Por no tomar unas mínimas normas a nivel de la seguridad higiénica, de la seguridad alimentaria en las organizaciones. También tenemos el riesgo biológico cuando en las empresas existen heridas o riesgos de heridas cortantes. Una herida se infecta y puede generar ya una infección y puede complicarse y aún hasta tétano le puede dar a la persona. Y en el caso de la salud, pues ni hablemos, porque el caso de la salud es un gran centro de riesgo biológico. Hoy en día también vemos que de pronto entra una persona con una lesioncita leve, cuando de pronto lo que se complicó, que hay una bacteria, ¿sí? Hay una bacteria, y la bacteria, como puede que le apunten con el antibiótico, puede que no le apunten y la persona se fue, ya sabemos para dónde, ¿cierto? ¿Por qué? Por todo lo que es la parte de la bioseguridad. En esta parte biológica hay que manejar la bioseguridad tanto desde las empresas de alimentos, empresas manufactureras, como en la parte de la salud. Bien, otro riesgo y es el ergonómico, muy dado también, más que todo a nivel de la ingeniería industrial, en lo que tiene que ver los diseños de los puestos de trabajo. Diseños de puestos de trabajo. Entonces no solamente es diseñar puestos de trabajo buscando la productividad, buscando mayor número de unidades estándar que el trabajador puede hacer, sino que debemos diseñar puestos de trabajo acordes con las características antropométricas del trabajador, de acuerdo con su talla, de acuerdo a la longitud de sus brazos, de acuerdo si él tiene que ejercer algún control por encima de sus hombros o a nivel de la parte, a nivel de cintura. Entonces los diseños de los puestos de trabajo deben de ser acordes y deben de ser antropométricamente diseñados, de tal manera que ese puesto de trabajo, conocido también como una estación de trabajo, tenga los riesgos debidamente controlados, e igualmente un proceso adicional que es el proceso de la percepción de señales, que existen puestos donde hay señales luminosas, señales sonoras, y de acuerdo a la señal el trabajador entra a un proceso psicológico, mental, de conocimiento para interpretar, de acuerdo a la señal, hace una interpretación
y de acuerdo a la interpretación accionar un mecanismo de control, accionar una palanca, ¿sí? Accionar un botón, ¿sí? Un pedal, etcétera, etcétera. Y el psicosocial, muy mencionado en nuestros días, el factor de riesgo psicosocial que está asociado al contenido de la tarea, a la organización del trabajo, al tipo de liderazgo que se tenga y a lo de la gestión humana en las empresas. Entonces hoy en día muy dados a que hablamos del estrés, o que me siento acosado laboralmente, o que fulano de tal está en el trabajo y se rayó, se corrió, como se dice vulgarmente. Eso está asociado a la parte psicosocial en las organizaciones. Colombia ya existen dos normas ya claras, específicas, de riesgo psicosocial. En el 2006 salió la ley 1010, que es la ley de acoso laboral, y le dio 3 meses a los empleadores para que actualizaran el reglamento interno de trabajo, colocando en el reglamento interno de trabajo lo de acoso laboral, un capítulo dedicado a acoso laboral, que es el acoso. Adicionalmente, cuál es el procedimiento que se debe seguir para cuando un trabajador piense que está siendo acosado laboralmente. Y hablan también de un comité para hacer los estudios de los casos del acoso laboral. Y en el 2008 salió la norma 2646, es una resolución, donde habla que toda empresa debe tener programa de vigilancia del factor de riesgo psicosocial. Entonces la norma le dice, señor empleador, usted tiene que hacer un diagnóstico de las condiciones endógenas, condiciones exógenas y condiciones personales, para a partir de ese diagnóstico usted entrar a diseñar los controles para la prevención de ese riesgo psicosocial, o sea, para prevenir el estrés, para prevenir el acoso o para prevenir el síndrome de quemamiento o burnout, que es otro de los efectos del riesgo psicosocial. Entonces veamos ya de una manera muy sucinta estas categorías de los factores de riesgos, que son los que nosotros debemos, con nuestros conocimientos, entrar a controlar, pero antes de controlar los tenemos que identificar. Entonces venimos acá que tenemos que tener unos sistemas, o sea, una identificación, y a su vez debemos de tener unos sistemas de control. Y identificación, ya lo veíamos ahora, desde los proyectos mismos tenemos que identificar los riesgos, o sea, tenemos que hacer el recorrido de qué riesgos vamos a tener ahí en esos proyectos y a futuro. Pero también podemos tener conocimiento, identificación, buscando y haciendo consultas a nivel bibliográficas o consultas hoy en día por internet, dependiendo de los procesos que se tienen en las organizaciones, o haciendo benchmarking, consultando con otras empresas similares. Hombre, estoy en una empresa de alimentos, llamo a otra empresa de alimentos, veo vos que tenés allá, compartir mi información, yo tengo esto, y se comparte, y es una manera también de hacer identificación de los riesgos. Pero hay uno muy importante que son las inspecciones a nivel de seguridad. Inspección de seguridad, que a continuación vamos a hablar un poco de las inspecciones de seguridad. Y una vez identificados, debemos nosotros acá, en esta partecita, de hacer evaluación. Entonces, una vez que identifiquemos el riesgo, debemos que evaluarlo, tenemos que valorarlo, que es que identificamos que hay ruido, entonces vengan, midamos ruido. Entonces para eso existen unos equipos, existe el sonómetro, el decibelímetro. El sonómetro sería el equipo ideal para hacer una medición y un estudio de ruido. Ah, no, pero es que tengo contaminantes químicos, entonces vengan, miremos cuánto es la concentración de ese contaminante químico en el ambiente. Hombre, si es un sólido, ¿qué concentración tiene? O si es un vapor, un gas, ¿qué concentración existe en el ambiente? Y esa evaluación, los resultados, compararlos con unos valores, umbrales límites. Valores umbrales límites, que son unos valores que están determinados por una
agencia gubernamental, la ACGIH, que es americana, pero en Colombia, por la resolución 02400 del 79, se validan esos valores para el caso colombiano, haciendo unas correcciones, porque en Estados Unidos la jornada laboral en la semana son 40 horas, en Colombia son 48 horas. Se hace la corrección para saber ese valor umbral para el caso colombiano, cuánto es. Si esa evaluación que se hace del riesgo está sobrepasando los valores umbrales límites, entonces hay que buscar controles, hay que buscar sistemas de control. Y esos sistemas de control, lo primero que debemos de hacer es buscar controles en el origen. En el origen. ¿Dónde se generan? Después en el medio, o sea, entre el origen, el riesgo que se presenta y la persona, y finalmente en la persona. Finalmente en la persona. No es que seamos deshumanizados cuando decimos que lo último que hay que buscar es controlar la persona, no, es buscar que antes de asignarle a un trabajador una mascarilla, un casco, unas orejeras, otro tipo de equipo de protección personal, veamos cómo lo podemos hacer, desde donde se presenta el factor de riesgo, o si podemos colocar una barrera, algo que aísle ese riesgo con relación a la persona. ¿Sí? Aquí es donde está, desde el origen y el medio, es donde está la ingeniería, y esa es la invitación. O sea, como ingenieros nosotros tenemos que buscar cómo hacer unos controles. Si es a nivel de ruido, ¿cómo vamos nosotros a hacer ese control de ruido? Que es un químico, ¿cómo vamos nosotros a hacer ese control del químico? Si vamos a cambiar la sustancia por otra sustancia que sea menos agresiva, menos peligrosa, pero que nos cumple el mismo efecto, o si vamos a encerrar el proceso, o si vamos a colocar un sistema de ventilación. Desde ahí es bienvenida la ingeniería. O finalmente vamos a apelar ¿a quién? A la persona. Y en la persona vamos a tener nosotros diferentes tipos de controles. Vamos a tener controles desde la capacitación, el entrenamiento, las inducción o elementos de protección personal. Elementos de protección personal, los estándares a nivel de seguridad. El estándar de seguridad, que es distinto a la norma. El estándar debe ser claro, debe ser entendible y adicionalmente debe ser observable. Una norma, nosotros normalmente vemos normas, no necesariamente es observable, no necesariamente es entendible. Hay veces que nosotros vemos una norma, por ejemplo, no fume, es una norma, pero ¿cómo la pudiéramos volver un estándar? ¿Cómo pudiéramos volver un estándar? O sea, debemos de buscar es una redacción donde el trabajador, al observarla, realmente lo lleve a adoptar un comportamiento a que en ese sitio, en ese lugar, él debe de abstenerse de fumar, que es al vender la parte de la idea. Los exámenes médicos, por ley, al trabajador debe hacérsele un examen al ingreso, ¿sí? Debe hacerse un examen a nivel periódico y debe hacerse un examen a la salida. ¿Sí? ¿Dentro de qué? Dentro de un concepto de responsabilidad social empresarial. De tal manera que el trabajador estuvo cierto tiempo en la empresa y pueda, si todavía está en una edad de trabajar, pueda salir de esa empresa y poderse vincular en otra empresa a continuar su proceso. Y que no, por un problema de salud que se ganó allá, no pueda volver a tener una oportunidad de trabajo. O si el trabajador quedó toda la vida en la empresa, hombre, entreguémoselo a la sociedad de una manera con su desgaste normal por salud, ¿cierto? Pero no porque se le aceleró todo un desgaste físico, mental a ese trabajador y llegó ya a los años, 2 años o 3 años, quién sabe, la persona empezó una enfermedad que lo llevó pues a que
la persona falleció. Entonces es un deber y está contemplado en las normas de que los trabajadores hay que realizarse exámenes médicos, ya hablamos desde que entra, como a nivel de control periódicos y por la parte de la salida. Estamos a la parte de los elementos de protección personal, muy importante. Pues aquí vemos, si se puede mirar, o sea, vamos a tener algunos aquí elementos de protección personal. En este caso tenemos aquí a nivel de guantes, vamos a tener guantes de diferentes tipos y especificaciones. No es lo mismo un guante para cortar una legumbre, cortar una fruta, a un guante para coger un objeto a nivel metálico, ¿sí? Aquí vemos diferentes, o sea, guantes de carnaza, de caucho, a nivel de neopreno, el guante quirúrgico aquí de la parte de la salud. Vamos a tener acá diferentes, por ejemplo, gafas a nivel de seguridad. Entonces igual nosotros en el trabajo, dependiendo de los riesgos, nosotros vamos a definir un tipo de gafas. Nosotros no podemos definir si es una gafa o un riesgo, de un trabajador que tiene el riesgo de un salto de partículas sólidas, hablemos del esmeril, entregarle unas gafas que no tienen una resistencia al impacto, porque más se demora en salir la partícula del esmeril que llegar a impactar la gafa y pasó derecho y tuvo la lesión a nivel ocular. Igual si es una gafa para protección química. Pero las gafas de seguridad van a depender de acuerdo al riesgo. Entonces no es lo mismo una gafa de seguridad para un oficio de soldador que para un oficio de un inspector a nivel de calidad. Entonces también vamos a encontrar gafas de diferentes especificaciones. Entramos al caso de protección de la cabeza, donde tenemos los cascos a nivel de seguridad. Los cascos van a depender también de los riesgos que tienen. Entonces hay unos cascos que están diseñados para impacto, otros cascos están diseñados para riesgos de tipo eléctrico, otros para riesgos de tipo menor o salpicaduras de sustancias químicas. Aquí también vemos el caso para el riesgo biológico, la famosa cofia, que es para evitar que cuando la operaria está haciendo una preparación de alimentos no vaya a contaminar el alimento con pelos, ¿sí? Que le pueden caer de su cabeza en todo ese proceso de la manipulación. Vamos a tener acá también caso, por ejemplo, de equipos, casco de seguridad y gafas, porque hay oficios que lo van a requerir. Equipos auditivos, aquí tenemos tapones de diferentes tipos, estos son tapones de copa, de caucho, de silicona, que deben de ser utilizados en ambientes donde tenemos el factor de riesgo ruido. Ahora lo veíamos, es muy importante que antes de asignar un tapón, primero midamos el ruido, para saber cómo ese ruido se comporta, y así poder buscar un protector auditivo con una atenuación del ruido que nos está generando la máquina o el equipo en particular. Vamos a seguir por acá. Este ya es para la protección facial. Vamos a tener unas pantallas o caretas mejor, también dependiendo, no es lo mismo una careta para esmerillar que una careta para estar al frente de un trabajo con una sustancia química, ¿sí? Tenemos calzado también, acá botas a nivel de seguridad, botas para trabajos a nivel de humedad, y en sí acá tenemos para trabajos en alturas, o lo que son los famosos, la parte de las eslingas, los arnés de seguridad. Hoy en día existe la resolución 3673 del 2008, que es la que regula el estándar de trabajo en alturas. Muy importante hoy en día, todo trabajador que labore por encima de 1.5 metros tiene que estar capacitado y entrenado para trabajar en alturas. Esta resolución establece tres tipos. Establece
lo que es el básico, que son 8 horas, intermedio, que son 24 horas, y avanzado, que son 40 horas en la capacitación y en la formación. Y adicionalmente, estos equipos tienen que ser probados también, deben de tener unas resistencias, deben de cambiarse cada 5 años, independiente si esté bien o malo, por norma, cada 5 años se deben de cambiar. Y ahí básicamente pues tenemos la parte de equipos de protección personal. Entonces, hablado, entrando un poco ya a la parte de la identificación, entonces vamos a tener lo que son las inspecciones a nivel de seguridad, ¿sí? Inspección de seguridad, que vamos a tener dos tipos a nivel de inspecciones, unas inspecciones que son planeadas y unas inspecciones que son no planeadas. Las planeadas también las llaman inspecciones formales y las no planeadas inspecciones informales. ¿Cuál es el objetivo de la inspección de seguridad? Es observar cómo están las condiciones o un sitio de trabajo de acuerdo con los riesgos que se pueden tener, que se pueden identificar y que nos generan un accidente de trabajo o una enfermedad de tipo profesional. Hablemos en nuestro caso, o sea, acá de una manera sencilla, vamos a hacer una inspección de seguridad informal. Una inspección de seguridad informal o no planeada en este sitio. Entonces, empiecen ustedes a identificar qué tipos de riesgos ustedes pueden identificar en este sitio donde yo me encuentro en este momento. Dejemos 2, 3 minutos a ver ustedes qué pueden observar. Entonces ustedes pueden mirar, hay iluminación, que es un factor de riesgo físico. Vemos de que hay sillas, están asociados a riesgos de tipo ergonómico, ¿sí? Vemos de que de pronto alcanzan a ver que ya estoy como algo sudoroso, entonces es porque el ambiente está ya a nivel de temperatura, está ya con ciertos niveles que hacen que no haya un buen confort. Vemos, por ejemplo, de pronto ustedes no lo alcanzan a ver, pero hay unos cables a nivel del piso, entonces los muchachos que nos están colaborando en este momento con esta grabación, ellos de pronto por estar mirándome a mí o mirando los equipos, no tienen una advertencia y de pronto se enredan en un cable de esos, se caen y vienen, pueden ser daños o pueden ser lesiones que puedan sufrir. Vemos de que existen equipos a nivel de las ayudas, esos equipos generan unas radiaciones, son radiaciones no ionizantes en el tiempo, que pueden generar no tanto problemas severos como si fuera una ionizante, pero sí en el tiempo pueden haber problemas a niveles visuales, a nivel de piel, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una inspección de seguridad, nosotros lo que buscamos es identificar los diferentes riesgos que están presentes en ese sitio de trabajo. Y a partir de los riesgos que veamos, qué sugerencias, qué recomendaciones podemos hacer, podemos plantearle al empleador buscando la minimización, o mejor, la prevención de ocurrencia de accidentes de trabajo y de las enfermedades de tipo profesional. Las inspecciones de seguridad son registros legales. Cuando hablo de registros legales, son registros que en las empresas se deben de hacer primero y se deben de dejar constancia, porque en el día de mañana, cuando pase un evento, desde el Ministerio de la Protección Social van a empezar a preguntar, muéstrenme entonces los reportes de inspecciones de seguridad, y ante esos reportes, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Porque es ahí donde está la gestión de riesgos en las empresas, en las organizaciones. Entonces, la inspección de seguridad nosotros la debemos de ver como un proceso. La inspección la debemos de ver como un proceso donde vamos a tener unas entradas y vamos a tener unas salidas. Dentro de las entradas vamos a tener nosotros, puede ser, ¿sí?
catálogos, fichas técnicas, ¿sí? O podemos tener fichas a nivel de seguridad, podemos tener estadísticas de seguridad, o sea, qué accidentes se han presentado en ese sitio que nosotros vamos a hacer la inspección a nivel de seguridad, reporte de inspecciones anteriores. Y la salida pues va a ser lo que es el informe de inspección. Y para ese informe el proceso tiene que, primero vamos a definir si es una inspección formal o no formal, vamos a definir la logística. Hoy en día para hacer inspecciones es muy importante la ayuda de las cámaras, una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces muy diferente es yo hablarles aquí unos cables que están sobre el piso, a yo tomar la foto y acompañar esa observación que hago con la foto, para que se vea que la evidencia. Entonces hoy en día es muy importante eso. Entonces hay que preparar la logística, hay que ir al sitio de trabajo, hay que observar, hay que preguntar, hay que consultar para poder tener un informe de inspección realmente con toda la información necesaria para que podamos desde las organizaciones impactar y gestionar los riesgos en las empresas. Pero no basta con nosotros hacer las inspecciones de seguridad y hacer todo lo que hemos hablado hoy si nosotros no hacemos lo posible por vender. Entonces miramos la parte del mercadeo, el mercadeo de la seguridad. Entonces acá nosotros es cuando tenemos que coger el maletín, ¿cierto? Maletín como buenos vendedores a nivel de seguridad. No vamos nosotros a coger una cosa tangible, lo que vamos a vender es algo intangible, pero de un gran impacto en las organizaciones. Y en la parte de mercadeo, acá no pretendemos hacer todo un tratado de mercadeo, sino dar unas fundamentaciones, unos principios, unas necesidades que del mercadeo se utilizan para hacer la venta. Entonces, desde la parte de la administración, tenemos nosotros una información de las necesidades del ser humano. Empezamos por unas necesidades básicas, primarias, y ahí vamos avanzando hasta llegar a unas necesidades de la autorrealización. Pero resulta que hay un señor desde la parte de mercadeo, C.N. Allen, que define otro tipo de necesidades y que son las que se utilizan desde el mercadeo para la venta de productos. Entonces tenemos entre las necesidades una necesidad que es la parte de alimentación, una necesidad a nivel de salud, necesidades de bienestar de seres queridos, unas necesidades a nivel de reconocimiento, una necesidad que es muy utilizada y es la de sexo y compañía. Entonces ustedes ven taller de mecánica que respete, tiene la ficha de la muchacha de tuerca y tornillos, ¿cierto? Ella impulsando ¿qué? Impulsando todo lo que es de tuerca y tornillos, pero cuando ustedes ven la muchacha, ustedes es otro tipo de, la sensación, la percepción que tiene es diferente. Entonces en ocasiones se utiliza esa necesidad de sexo y compañía para impulsar la venta de un producto. Nosotros desde la seguridad industrial también lo podemos hacer, también lo podemos utilizar, igual para los seres queridos. Enseguida miramos algunas ilustraciones para que ustedes identifiquen cómo podemos hacer mercadeo desde la parte de seguridad utilizando estrategias que se utilizan a nivel general. Y ahí solamente también se utilizan unos principios a nivel psicológico, principios buscando la venta. El metro, por ejemplo, el metro es un buen ejemplo en la ciudad de Medellín, que utiliza un principio de la parte de la memoria, y es que el metro, desde que uno pisa la primera escala de la estación, a uno ya lo están fumigando con información, lo están fumigando con mensajes, y esos mensajes entran y se le van quedando, y ya uno sabe que cuando va para el metro no puede comer, que cuando está en el metro no puede poner el pie en las paredes, de que aunque ya últimamente se ha
perdió un poquito, pero que en el metro hay que hablar pasito, que en el metro ya la música, entonces hay que ponerles para que usted la escuche, no para los que la escuchen los 6 vagones a nivel del metro. Pero esos son principios que se utilizan buscando la venta de los mensajes, y es un buen ejemplo. A nivel de principio psicológico, el principio de la sugestión, igual, Antana Mocus en Bogotá con sus símbolos, él logró impactar en los peatones, en los conductores con las famosas estrellitas. Es un principio psicológico de la sugestión. Entonces posiblemente usted lo siente cuando van, pum, una estrellita, y usted, fue madre, aquí un carro atropelló a una persona, una moto falleció, un conductor de una moto tuvo ahí un accidente, lo que sea. Principio de la imitación. O el principio a nivel de la coherencia, que es muy importante. Si usted va a vender un carro último modelo, usted no puede poner ahí una persona en Kencla, ¿cierto? Un flacuchento, una flacuchenta, porque no hay coherencia entre lo que usted quiere vender y lo que está impulsando. Entonces hay que buscar también coherencia. Igualmente, principio que está asociado a estados anímicos, de pronto del personal de la empresa o estado en la empresa. Si una empresa está mal económicamente, usted no puede ponerse a hacer mensajes o a buscar vender ciertas cosas en la empresa, en este caso a nivel de seguridad, porque la gente no está preparada para eso, la gente está pensando en otras cosas. Entonces hay que buscar otro tipo de estrategias. Y estos principios y necesidades deben de estar orientados tanto al trabajador como al empleador. Todo esto, después de haber hecho todas estas inspecciones a nivel de seguridad para la gestión, debe tener un plan de mercadeo. Y ese plan de mercadeo es buscando, bueno, hacia dónde debo dirigir yo mis acciones, hacia dónde debo dirigir yo mis campañas, o cómo puedo vender yo este proyecto. Al empleador no se le pueden vender proyectos con palabras, al empleador hay que venderle proyectos con signo, ¿sí? Signo pesos. A él. Al trabajador puede también ofrecerle planes y programas desde el mercado de la seguridad con signo pesos, ¿cierto? Pero a él hay que buscarle ya es más desde la parte desde comportamientos. Y hoy en día se habla mucho desde la parte del autocuidado. Vamos a mirar algunas ilustraciones que nos pueden dar a nosotros registros de esta parte de mercadeo. Miremos este es un mercadeo, está asociado a la necesidad de la parte de la alimentación y de salud, como es bien para un corazón más saludable, ¿cierto? Entonces es algo en las empresas, hombre, vamos a vender la salud a nivel del cuidado de nuestro corazón, ¿listo? Entonces nosotros podemos empezar a hacer todo un proceso, unas publicaciones apuntando a llevar la información al trabajador y así le da, es que hay que cuidarse, ¿sí? Coma bien, coma saludablemente bien. Y por otra parte, bueno, ¿y qué es comer bien? Entonces darle unas pautas a nivel de cuál puede ser una dieta baja en colesterol y saludable a nivel de su corazón. También podemos lo que son las enfermedades de transmisión sexual, donde hoy en día son muy, antes en nuestros tiempos y aún en los tiempos de los abuelos, también existían, pero hoy son de una mayor frecuencia y adicionalmente de mayor diversidad. Entonces acá tenemos enfermedades de transmisión sexual y se les da una información a nivel de cuáles son los cuidados que se deben de tener para prevenir ese tipo de enfermedades a nivel del trabajo. Estos son campañas que están enmarcadas dentro del programa de salud ocupacional de la empresa en el subprograma de medicina preventiva, que busca la disminución o la prevención mejor de las enfermedades de tipo común o de tipo general. Ya más adelante vamos a mirar algunos ya desde la parte profesional. Este, por ejemplo, es un afiche, mercadeo combine tareas. Esta está encaminada hacia qué? Hacia la prevención del famoso síndrome del túnel del carpo, que posiblemente pues a ustedes por el trabajo que les toca hacer a nivel de las ayudas del computador,
empiezan a sentir dolores a nivel de muñecas, empiezan a sentir calambres a nivel de extremidades superiores. Entonces es algo que en la medida en que nosotros vamos haciendo esa identificación de riesgos en el trabajo y que de pronto están asociados a esa parte osteomuscular, entonces vamos a orientar y vamos a educar a nuestra gente y a llamarles la atención de una manera positiva para esa prevención de este tipo de lesión. Tenemos por ejemplo, está muy desde la parte de la invitación. Si bien existen en los lugares de trabajo unos equipos para ofrecer un confort, pues también debemos de invitar, ¿para qué? Para que cuidemos esos equipos, ¿cierto? Cuidemos equipos porque en esto de la seguridad industrial, si bien buscamos la prevención de lesiones en los trabajadores, también debemos de buscar la prevención de daños en equipos o máquinas que se tengan, en este caso del aire acondicionado. Tendrá un mayor esfuerzo, tendrá un mayor gasto, irá a dañarse el equipo, generando un impacto, porque entonces quién sabe cuántos días nos tenemos que aguantar porque no tenemos el equipo de aire acondicionado. Que es invitación ¿hacia qué? Hacia el cuidado de nuestros ojos. Entonces veamos ahí que están utilizando esa necesidad de sexo y compañía. Entonces utilizan ahí una dama, ella va pasando y entonces se dice, con todo lo que hay que ver y de lo que se podría perder si no cuida sus ojos, ¿sí? Entonces le están haciendo invitación, cuídese sus ojos si usted quiere seguir viendo ahí pues a la mujer de sus sueños, ¿sí? Motivados. Tipos vemos estos. Ya es un típico a nivel de bienestar de seres queridos. O sea, vemos ahí dos personas y están compartiendo ahí, mostrándose la familia en la billetera. Entonces también es una manera de hacer mercado de la seguridad. Me recuerde que detrás de usted está su familia. Cuídese, utilice sus equipos de protección, observe las normas a nivel de seguridad. Para la parte de contaminantes químicos, fundamental lo que es dentro de la capacitación, el conocimiento de los químicos. Este es el caso de una ficha de seguridad, donde vamos a encontrar propiedades físicas, propiedades químicas, vamos a encontrar las precauciones que se deben de tener, equipos que se deben de manejar de protección personal, normas de seguridad. Vamos a tener también información acerca de, en caso de un contacto, qué hacer, en caso de ingestión, qué hacer, en caso de tener un accidente por una quemadura, qué es lo que se debe hacer. Fundamental, no solamente para explicárselo y entregárselo al trabajador, sino para tenerlo en algún sitio de trabajo para conocimiento general de ellos. Es una manera también de hacer la parte del mercadeo. Miremos esta que el metro, de acuerdo con estadísticas que ellos tenían, entonces identificaron una causa asociada a nivel de las escalas. El metro hizo una mejora, un control, empezó a colocarle una cinta antideslizante en los bordes de las escalas, pero entonces tenía que acompañarlo de un mercadeo. Entonces ahí sale, pues, al subir y al bajar las escalas, pise bien, y utilizan una frase muy acorde llamando al comportamiento de los usuarios. Bienestar de seres queridos, concursos que se pueden hacer con los trabajadores mismos. ¿Sí? Papi, recuerde que debes utilizar los elementos de protección. ¿Sí? Es alguna invitación, o sea, en sus sitios de trabajo, pero buscando que el trabajador los utilice, porque vea que en su casa lo están esperando y lo están esperando bien, que puede escuchar a sus hijos. Es una, por ejemplo, para hacer pausas activas en el trabajo, asociado a control de riesgos osteomusculares, asociados a control de riesgos psicosociales. Entonces, una serie de instrucciones que se dan
para que con cierta frecuencia en el puesto de trabajo se realicen las pausas activas. Esas pausas activas normalmente se recomiendan cada hora para 5 minutos, ¿sí? Cada 2 horas, 10 minutos para hacer las pausas y así restablecerse tanto desde la parte mental como desde la parte física el trabajador en su sitio de trabajo. Este es otro, hepatitis B. La hepatitis B es una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Y adicionalmente es un afiche utilizando la parte de sexo y compañía, pero tiene una crítica y es de que tiene demasiado texto. Entonces el principio de la memoria habla de que uno entiende y comprende más los mensajes, lo del principio como lo del final. Si es muy largo, nadie lo va a leer, entonces se pierde el impacto de la campaña o de la estrategia de mercadeo que usted haya emprendido buscando información y prevención de la parte de lesiones. Miremos acá, esta para los famosos fumadores, ¿sí? Fumadores. También hoy en día existe una norma 1956 del 2008 que prohíbe el consumo del cigarrillo en ambientes cerrados y en ambientes de trabajo. Ustedes de pronto ya alcanzan a percibir en muchos lugares que están los avisos, ¿sí? Este lugar está libre de tabaco, este lugar está libre de humo, y ya por norma en las empresas se deben de tener sitios para los fumadores, que debe ser un sitio al aire libre y un sitio libre de personas a su alrededor. ¿Para qué? Para que estén allá los que les gusta el hábito a nivel del cigarrillo. Esta es una manera de presentar, por ejemplo, que son los estándares a nivel de seguridad. Aquí tenemos unas normas de seguridad, ¿sí? De seguridad, donde paso a paso nos están diciendo nosotros lo que se debe hacer y adicionalmente qué cuidados se deben de tener para prevenir y evitar un accidente de trabajo o en el tiempo una enfermedad de tipo profesional. Es otra manera nosotros de presentar y de vender los estándares a nivel de las organizaciones. Acá hay una que muy posiblemente ustedes la conocen, la famosa campaña de La Tengo Viva, ¿cierto? La Tengo Viva. En las empresas, si tenemos conductores, entonces emprender acciones hacia ellos, buscando de que el consumo del alcohol no vaya a generar conflictos y dificultades, no solamente a nivel del trabajo, sino a nivel de la vida del trabajador. El ministerio está bastante preocupado y tiene sus campañas buscando que en las organizaciones no se celebren los actos sociales con alcohol, sino que se celebren con bebidas que no sean con contenido de alcohol. También es otra forma de presentar. Aquí tenemos una persona que nos la presenta fuerte, entonces hay un principio de coherencia. Ahí nos estamos mostrando una persona, un hombre fuerte, y como tal tiene una herramienta. Entonces nos están queriendo vender de que esa herramienta, ¿sí?, es una herramienta muy buena, es una herramienta que aguanta, y como tal el que la está impulsando, el que la está utilizando, lo están mostrando que es de buena musculatura. Y ahí solamente nos dan una serie de información para el cuidado de las herramientas. Entonces esta es una muestra de lo que podemos nosotros hacer dentro de los planes de mercadeo a nivel de la organización, vendiendo tanto al empleador como a los trabajadores el tema de la seguridad. Aquí tenía una a nivel para los jefes, no la veo, pero también hay necesidad de impulsarlos hacia ellos. Nada hacemos en las empresas si nosotros no medimos la gestión. Entonces hay que medir la gestión. Hay que medir la gestión de riesgos. Y para medir esa gestión de riesgos, entonces tenemos que tener una serie de indicadores.
Y esos indicadores deberíamos de ubicarlos dentro de lo que es el ciclo de mejoramiento continuo, o sea, el ciclo del PHBA, que es el planear, el hacer, el verificar y el actuar. En el planear vamos nosotros a definir objetivos, vamos a definir también en el planear cómo es el proceso que se debe llevar para poder obtener los objetivos. En el hacer ya vamos a ver, bueno, la ejecución, qué es lo que debemos hacer, para posteriormente hacer la verificación. Entonces nosotros en los objetivos vamos a ver, bueno, qué indicadores vamos nosotros a tener. Y podemos tener unos indicadores desde la estructura, unos indicadores a nivel de proceso y unos indicadores a nivel de resultados. ¿Sí? Logrando impactar en última instancia la gestión de riesgos en la organización. Por ley, toda empresa debe llevar indicadores desde frecuencia de accidentes, indicadores de severidad o de gravedad, y estos dos nos dan un indicador que es el índice de lesiones incapacitantes, que se utiliza para medir el grado de desarrollo del programa de salud ocupacional en las organizaciones. Adicionalmente a esos indicadores, nosotros desde la investigación de los accidentes de trabajo, que lo veíamos por allá en unas charlas anteriores, desde la investigación podemos tener indicadores del número de los días de la semana de mayor accidentalidad, edades de mayor accidentalidad, antigüedades de mayor accidentalidad, oficios de mayor accidentalidad, cuáles son las actividades de mayor accidentalidad en la compañía, ¿sí? Horas de mayor accidentalidad. Es una información también que nosotros podemos tener desde la parte de estadísticas, de la investigación de los accidentes y llevarlos a los indicadores. Igual, desde los exámenes médicos nosotros podemos tener indicadores, o sea, un indicador, por ejemplo, prevalencia de hipoacusia, ¿sí? O sea, cuántos trabajadores del total que están expuestos al ruido están con problemas de hipoacusia, o sea, con daños a nivel auditivo, por estar expuestos a ruidos en su ambiente de trabajo, o también asociados a intoxicación por cromo, por ejemplo. Entonces, cromo en orina, ¿cuántos de los trabajadores que están expuestos a cromo están intoxicados o resultaron con problemas en orina? Desde el comité paritario podemos tener también indicadores de eficacia, o sea, cuántas reuniones deberíamos de haber hecho y esas reuniones cuántas hicimos. Entonces vamos a tener porcentaje de reuniones del COPASO, o podemos tener un indicador a nivel de porcentaje de mejoras propuestas por el COPASO y que fueron ejecutadas. Igual desde las inspecciones, porcentaje de inspecciones planeadas que se hicieron y cuántas de las mejoras propuestas a nivel de inspecciones se lograron hacer en el periodo. Entonces fijémonos que en los indicadores podemos tener muchos indicadores y que están apuntando a medir la gestión de los riesgos en la empresa. Como les decía, obligatoriamente, mínimamente, una empresa debe tener índice de frecuencia, índice de severidad y adicionalmente el índice de lesión inhabilitadora. Pero también debemos de tener indicadores de ausentismo. Ausentismo por causa médica general, ausentismo por enfermedad profesional, ausentismo por accidentes de trabajo, ausentismo por maternidad. Eso nos da un dato importante y es cuántos trabajadores debemos de tener de más para cubrir el ausentismo de nuestra gente. Entonces hay ocasiones en que en una empresa se calcula el ausentismo y da 2.8. Eso nos quiere decir que en esa empresa se mantienen por fuera 2.8 trabajadores. Y si se mantienen por fuera tenemos que buscar la manera cómo reemplazarlos o tenerlos en la empresa para poder obtener la producción o poder obtener los servicios que se necesitan. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las empresas? O sobrecargar a los trabajadores que están, o mantenga en lo que es su planta de cargos 3 trabajadores para poder atender el ausentismo. Y eso no es económico para la organización. Entonces, bueno, busquemos cómo podemos impactar en las personas para que las personas se cuiden, para que las personas se autocuiden, desde la parte general, previniendo enfermedades de tipo común, como desde la parte profesional, en este caso los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales.
se escucha muy general de que bueno, que es que ¿para qué hacemos salud ocupacional o para qué buscamos prevenir en las empresas los accidentes y las enfermedades si para eso tenemos la administradora de riesgos profesionales? ¿Sí? Pero es que resulta que la administradora de riesgos profesionales a nosotros nos va a corresponder con unas prestaciones, al trabajador con unas prestaciones asistenciales y unas prestaciones económicas. Pero existen otro tipo de costos que las administradoras de riesgos profesionales no le van a cubrir al empleador, ni al trabajador, ni a la misma ARP. Entonces tenemos unos costos a nivel del empleador, unos costos a nivel del trabajador y de la administradora de riesgos profesionales, o sea, las ARP. Y cada uno tiene unos costos que son directos y unos costos que son indirectos. ¿Cuáles son los directos? Son aquellos costos que se originan, hayan o no hayan accidentes de trabajo. Por ejemplo, la cotización por riesgos profesionales, la cotización es un costo directo para el empleador. Cotización, riesgos profesionales. ¿Sí? Porque hayan o no hayan, el empleador siempre lo tiene que pagar. ¿Listo? Pero ya, cuando se presente el accidente de trabajo, el empleador incurre en unos costos indirectos. O sea, unos costos que se le generan cuando se presenta el accidente. Entonces, ¿cuál le puede ser? El indirecto. Por ejemplo, lo que es el reemplazo de un accidentado. La pérdida de imagen. Pérdida de imagen de la empresa por un accidente. Daños que pueden pasar, daños de materiales, de máquinas, a nivel de equipos, incumplimiento. Porque cuando Mercadeo le vendió a un cliente un producto, le dijo, tengo ese producto y se lo entrego el 1 de octubre. Pero Mercadeo no tiene idea de que es que pueden presentarse en problemas del proceso. Y un problema es que se accidentó un trabajador y en ese accidente se dañó la máquina y esa máquina se tuvo que parar 3 horas mientras se hizo la reparación. Entonces dejó de producir 3 horas y si dejó de producir 3 horas muy posiblemente no la pueden entregar al cliente lo que Mercadeo se propuso hacer. Entonces viene un incumplimiento y con ese incumplimiento una pérdida de imagen hasta al cliente y hasta perder el cliente por ese incumplimiento. El trabajador igualmente va a tener unos costos donde él directamente no va a tener ningún costo, porque la cotización la paga el empleador, pero vienen unos costos indirectos del trabajador, y es que por la ARP le va a pagar a él todo lo que son medicamentos, asistencia médica, unas incapacidades de tipo económico. Pero resulta que el trabajador va a revisiones ¿con quién? Con su señora, con sus hijos, entonces tiene que el transporte, ya la alimentación, ese tipo de cosas, son costos que el trabajador tiene que asumir y que no se los va a pagar ni el empleador ni la ARP, sino que van a tener que salirse de su bolsillo. Otro es la pérdida de poder adquisitivo en este caso. ¿Por qué? Porque si él está trabajando, él tiene la oportunidad de trabajar horas extras, dominicales, festivos, pero si está accidentado, no lo va a poder hacer. Entonces sus ingresos se bajan, y si se bajan, van a impactar su economía familiar. Porque cuando está trabajando puede recibir 700.000 pesos, pero si no está trabajando, está recibiendo el mínimo 515.000 pesos, y resulta que su plan de casa económico vale son 700, entonces va a tener que empezar a restringirse de ciertos gastos y eso puede impactar
su parte, la economía a nivel de hogar. Y las ARP pues tienen que cubrir unas prestaciones de tipo asistencial, y económicas. Cuando se presente el accidente de trabajo, la enfermedad profesional. Entonces, las ARP igualmente, hayan o no hayan accidentes, tienen que hacer visitas, hacer capacitación, colaborar en evaluaciones ambientales, colaborar con algunos exámenes médicos. Pero cuando se presente el accidente, estas prestaciones asistenciales y económicas entran ya a ser ya desde la parte indirecta. Entonces, en general, nosotros desde la gestión de riesgos en las empresas debemos de buscarle vender tanto al empleador como al trabajador de que la salud hay que verse como un negocio, pero no un negocio para abusar de ella, sino un negocio que vale la pena todo lo que son los cuidados, el autocuidado, que señor empleador, vale la pena que usted haga todas las acciones para la prevención de accidentes en las enfermedades, de tal manera que a usted no se le vaya a ir unos costos, hoy en día yo llamados costos ocultos, que deberían de estar utilizados, o mejor, ser utilizados, ¿para qué? Para hacer inversiones a nivel del proceso, para hacer mejoramientos. Teóricamente se habla hoy en día que por cada peso de costo directo hay 6 pesos de costo indirecto. Entonces, si usted hace única y exclusivamente costo directo, lo que le vale a usted una cotización de riesgos, lo multiplica por 4 y le va a decir indirectamente cuánto podría ser. Y hay veces que se encuentran relaciones entre 1 en 38, o sea, por un peso de costo directo, 38 indirectos. O hay ocasiones entre 1 directo, 90 o 98 indirectos. Entonces es una manera de informar, o mejor, sensibilizar al empleador y al trabajador, mostrándole el impacto económico de los accidentes de trabajo, que es como se debería de ver. ¿Sí? Hasta aquí, muchas gracias. Espero que haya podido contribuirles en este proceso de aprendizaje con la higiene y la seguridad industrial, y estamos prestos a seguir en comunicación desde la misma plataforma o por la parte de los correos. Muchas gracias.